Digo, en sistemas lineales se tienen bastantes... Se tienen bastantes opciones para estabilidad. En el caso de espacio de estados, pues bueno, tan simple como calcular los valores propios, ver que estén en el semiplano izquierdo, o calcular la ecuación característica, analizarla por Routh-Hurwitz en tiempo continuo, por Yuri en tiempo discreto, o bien nos podemos ir a función de transferencia y hacer lo mismo, ya sea simplemente ver en dónde andan polos y ceros, Routh-Hurwitz, o incluso desde frecuencia. Cuando se tiene función de transferencia se puede analizar desde Bode y desde Nyquist. El diagrama de Bode también sirve para determinar estabilidad, se puede determinar desde ahí, y también en el caso de Nyquist pues nos sirve para determinar estabilidad. Entonces, en lineales, esto es un método, pero que se considera más hacia el área de aplicaciones, por lo que les he comentado, trabaja con la energía del sistema. Aquí vamos a empezar a mencionar un término que es el estado de equilibrio. Los estados de equilibrio o puntos de equilibrio se pueden ver como las soluciones del sistema. En el caso de nosotros de espacio de estado, los puntos de equilibrio, solo existe uno. El espacio de estado solo tiene un único punto de equilibrio, y este es el origen. Entonces, en este caso, cuando nos estemos refiriendo al estado de equilibrio o al punto de equilibrio, nos estamos refiriendo al origen, pero se supone que aquí, si garantizamos la estabilidad del punto de equilibrio o del estado de equilibrio, se garantiza la estabilidad del sistema en general. ¿Por qué se usa este término? Bueno, estabilidad sí se utiliza mucho en sistemas lineales, pero de repente es una herramienta que le sirve más hacia el área de los no lineales. ¿Por qué? A diferencia de nosotros, que tenemos acceso a bastante información del sistema, en sistemas no lineales no se tiene acceso a gran cosa. De hecho, hay acceso a muy poca información en lo que se refiere a polos y ceros. Básicamente no se tiene eso. No hay raíces, no se pueden calcular raíces, no se puede calcular ecuación característica por la estructura de los sistemas lineales, no lineales. Su estructura no permite acceso a este tipo de información. Generalmente ahí lo que se calcula es la solución de las ecuaciones, y ahí son los puntos de equilibrio o estados de equilibrio. Es por regular a lo único a lo que tenemos acceso en el área de no lineales. Y esto está más enfocado hacia allá, pero les digo, sirve para lineales y para no lineales. Entonces, el segundo método de Lyapunov, ¿en qué se basa? Bueno, nos dice que si el sistema tiene un estado de equilibrio asintóticamente estable, la energía almacenada en el sistema se va a desplazar dentro de un dominio y se va a descomponer conforme transcurre el tiempo. ¿Esto a qué se traduce? Y básicamente, si el sistema es asintóticamente estable, la energía está acotada dentro de una región. Generalmente aquí se habla de esferas porque es energía, son esferas de energía. Se supone que la energía está acotada y eventualmente va a alcanzar una especie de estado estacionario. Es algo similar a ese concepto, aunque visto desde otras regiones, ¿no?, del espacio de estados. Pero básicamente ese es el principio, y nos dice que si esto es estable, la energía está acotada y eventualmente converge a una especie de estado estable. Por eso es que, bueno, Lyapunov para la parte teórica a veces mucho no visualizan el sentido de Lyapunov. Porque sí, desde un punto de vista puramente matemático, pareciera no tener mucho sentido. A nivel aplicación, de hecho, es cuando cobra todo su sentido, porque básicamente hace sentido acotar la estabilidad del sistema con base en la energía que se está moviendo dentro de porque obviamente lo que hay que acotar es la energía que se está generando o que se está perdiendo, lo que se esté manejando. Entonces, básicamente eso es a lo que se refiere la estabilidad asintótica. Aquí ya hay varios niveles de estabilidad. En Lyapunov se manejan ya varios conceptos de diferentes tipos de estabilidad. En espacio de estado, normalmente si se prueba estabilidad, la estabilidad que se obtiene es asintóticamente estable en general. Es la que normalmente existe en espacio de estados con este método. Ya más hacia la parte de no lineales está la estabilidad, esta asintótica local, la estabilidad global, la estabilidad local. Hay varios niveles de estabilidad.
que se van a, o varios tipos de estabilidad que se manejan dentro de Lyapunov. Dependiendo qué se quiera hacer, nos hace falta uno u otro. Cuando se quiere nada más únicamente control sencillo, se dice que con estabilidad local a veces es más que suficiente. Si se quiere diseñar controles un poquito más complejos, por ejemplo, en el caso de optimización, que se diseñan controladores para que, bueno, el sistema se lleve de un punto a otro con un consumo mínimo de energía, pues bueno, ahí se requiere un nivel de estabilidad un poquito más alto. Les digo, ya depende del tipo de controlador. Un controlador, por ejemplo, los industriales, generalmente con que sea estable se supone que es más que suficiente. E incluso a veces estos controladores se pueden llegar a utilizar para estabilizar. El PID, con todo y que su función no es estabilizar, de pronto hay quienes sí lo utilizan con este fin, pero bueno, ya ahí es otra área del control. Por lo regular hay sistemas que, por ejemplo, son muy inestables y ocupan un control que se le conoce como control regulador, nada más para estabilizar el sistema, porque hay sistemas que básicamente únicamente son estables en su posición inicial antes de arrancar. En el momento que arrancan ya son totalmente inestables. Entonces, en esos casos hay que estabilizar para que en cuanto arranque, pues bueno, él se comporte de manera estable. Pero digo, ya ahí son otras, es un control ya más adelante. Bueno, el teorema principal de Lyapunov suena medio raro. De hecho, los teoremas posteriores son los que vamos a utilizar nosotros. Pero bueno, el teorema principal que se maneja es que se puede demostrar que si una función escalar es definida positiva, los estados que la satisfagan, en donde, bueno, C es una constante positiva, van a estar en una hipersuperficie cerrada, en el espacio de estados, y eventualmente esta función va a converger conforme avance el tiempo. Traduciendo, básicamente lo que se va a buscar es una función escalar definida positiva, cuya energía eventualmente, insisto, alcanza una especie de estado estable. ¿Cómo se verifica si alcanza un estado estable o no? Ahí van donde va a entrar en juego la derivada de la función. La función principal con la que vamos a trabajar es la función de Lyapunov. Se supone que la función de Lyapunov ayuda, bueno, digamos, ataca la estabilidad del sistema en su punto inicial. La derivada de la función de Lyapunov, pues bueno, es la tasa de cambio con respecto al tiempo de la función, es la que, ¿cómo podría decirse? Verifica la estabilidad una vez que el sistema ya está en funcionamiento. Digo, las derivadas con respecto al tiempo es una tasa de cambio con respecto al tiempo. Entonces, la derivada básicamente es la que analiza la estabilidad durante el desempeño del sistema. Por eso es que la derivada es muy importante y en algunos casos hay quienes la consideran incluso más importante que la función en sí. Le dan más peso a analizar la derivada que la propia función. Porque ¿qué ocurre? La función se propone. Nosotros aquí, por ejemplo, para espacio de estados vamos a poder calcular la función de Lyapunov. Vamos a tener esta ventaja. Que la podemos calcular. En la práctica normalmente se propone con base en energía cinética y potencial o bien aplicando la ecuación de balance de energía. Sobre todo en la parte de control de procesos unitarios, generalmente calcula la función de Lyapunov con base en el balance de energía. Entonces, por lo regular se puede proponer esta función para que con base en las constantes del sistema la función permanezca definida positiva. Lo interesante es cuando se deriva, porque muchas veces al derivar ya es difícil acotar la derivada para que ésta sea definida negativa. Entonces les digo, para muchos es incluso más interesante analizar la derivada que la función en sí. Nosotros la vamos a calcular. Bueno, los teoremas en los que nos vamos a basar sobre todo es en el primero. Supongan que tenemos un sistema descrito mediante esta ecuación. Aquí se utiliza se dice que x punto es igual a una función, bueno, a una serie de funciones de x, t, porque les digo, estos teoremas están, bueno, la teoría en general está más pensada hacia el área de los sistemas no lineales. En no lineales no tenemos las ecuaciones de estado, como ustedes las conocen, en donde tenemos nuestras ecuaciones de estado y es posible separar todos los parámetros, mandarlos a la matriz A,
tener el vector de estado, que sea A por X más B por U, Y igual a C por X. Generalmente, en no lineales eso no ocurre. En no lineales, las funciones, las ecuaciones de estado vienen dadas en términos de funciones, precisamente no lineales, y no nos permiten separar. Entonces, en no lineales se trabaja con las ecuaciones de estado, no con las matrices, porque no hay acceso a ellas, básicamente. Pero bueno, supongan que tienen un sistema de ecuaciones de estado, lineales o no lineales. Aquí nos dice que si existe una función escalar con primeras derivadas parciales continuas que satisfaga la condición de que la función sea definida positiva, esto es que siempre sea positiva y solo se haga cero si se igualan las variables a cero, y que su derivada sea definida negativa, esto es que la derivada sea siempre negativa y solo se haga cero si se evalúa en cero. Entonces, el estado de equilibrio en el origen, lo único que tiene el espacio de estados, es uniforme y asintóticamente estable. Por lo regular, nada más decimos que es asintóticamente estable. Lo de uniforme ya depende, pero generalmente se dice que es asintóticamente estable. Ya que si además se logra probar que la función tiene infinito, conforme los estados tienen infinitos, pues bueno, se tiene estabilidad, ese es asintóticamente estable en general. Les digo, aunque sea asintóticamente estable, nos basta. Aquí, por ejemplo, nos da un ejemplito. Precisamente estas son ecuaciones no lineales. De que, bueno, en este caso se propone una función cuadrática que es definida positiva. Se analiza la derivada, aquí se aplicó regla de la cadena, que es 2x1 por x1 punto más 2x2 por x2 punto. Acuérdense, x1 punto y x2 punto son sus correspondientes ecuaciones de estado. Estas se sustituyen. Y bueno, haciendo todo el procedimiento, se verifica que la función de su derivada es definida negativa. Entonces, en este caso, este sistema sería asintóticamente estable. Aquí nos dice que, bueno, esto de que la derivada sea negativa demuestra que V decrece continuamente a lo largo de cualquier trayectoria. Insisto, se interpreta como que la energía eventualmente alcanza una especie de estado estable, se estabiliza. Y hay otro teorema, que ese es para cuando de pronto no es tan fácil probar que la derivada es definida negativa. Digo, con la función original no hay tanto problema para que sea definida positiva. Insisto, nosotros o la calculamos o la proponemos. La derivada es de la que luego juega malas pasadas. En el área de lineales normalmente no hay tanto problema para probar que la derivada es negativa, no hay tantos problemas a nivel de estabilidad. En no lineales a veces no se logra que la derivada sea definida negativa. Se permite, para que también sea estable, que la derivada sea semidefinida negativa. Entonces, el teorema 2 de Lyapunov, que es de los que se utilizan en espacio, nos dice, bueno, suponga que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, lineales, no lineales. Si tenemos una función escalar, de nuevo, que sea definida positiva con primeras derivadas parciales continuas, y su derivada, si no es definida negativa, al menos que logre ser semidefinida negativa, esto es que siempre sea negativa y que se haga, o bien que se haga cero en algún otro punto, no forzosamente en el origen, y además se analiza precisamente la convergencia de las soluciones, el sistema va a ser asintóticamente estable en general. Esta parte ya es como muy particular. Esto generalmente les digo, se analiza más en la parte de no lineales, porque básicamente quienes sí analizan las soluciones de la ecuación y analizan una especie de convergencia en estas soluciones. En este curso vamos a tener la ventaja de que la función de Lyapunov la vamos a poder calcular. Existe algo que se llama la ecuación de Lyapunov. Entonces, bueno, supongan que tenemos, esto está pensado netamente para sistemas lineales, para sistemas tipo espacio de estados. Supongan que tienen nuestro clásico sistema lineal e invariante en el tiempo, con su único punto de equilibrio en el origen. Bueno, vamos a considerar que se tiene este sistema. Nos dice que una condición necesaria y suficiente para que este punto de equilibrio sea asintóticamente estable es que dada una matriz Q hermitiana, que era de lo que les explicaba en la clase anterior, ya sea que sea hermitiana o simétrica real,
ya sea real o compleja, y que sea definida positiva, entonces, que dada esta matriz, exista una matriz P, igual que sea hermitiana o simétrica y definida positiva, tal que se pueda cumplir esta ecuación. Nosotros vamos a calcular esta ecuación y de aquí vamos a despejar los valores para P, porque ¿qué ocurre? P es la que nos va a dar la función de Lyapunov. Si logramos calcular una matriz P que sea simétrica o hermitiana, en el caso complejo, y definida positiva, entonces vamos a lograr generar con esta matriz una función de Lyapunov que garantice la estabilidad del sistema. Entonces nosotros, bueno, en nuestro caso, pues vamos a tener A, es la matriz A que venimos trabajando, y se va a proponer Q. Q, el requisito para poder proponerla es que sea simétrica, en el caso de los reales, hermitiana en el caso complejo, y definida positiva para poderla utilizar. Por usos y costumbres casi, normalmente Q se define como la identidad. Es lo más común, que se diga que Q es la matriz identidad. Les digo, esto es casi por costumbre, pero en realidad podemos escoger cualquier otra matriz que cumpla los requisitos. Les digo, en el caso real, que sea simétrica y definida positiva. En el caso complejo, bueno, que sea hermitiana y definida positiva. Lo que les decía de la simetría, que es como si dobláramos triangular superior e inferior, y estos tienen que coincidir. Esta es la ecuación para el caso complejo. Este A asterisco es A transpuesta conjugada por P más P por A igual a menos Q. Entonces, en el caso complejo van a utilizar esta ecuación y esta les va a generar la función de Lyapunov. Si solo tenemos una matriz real, como el ejemplo que vamos a ver, pues bueno, la ecuación de Lyapunov es A transpuesta por P más P por A igual a menos Q, y la función de Lyapunov se genera con X transpuesta por P por X. Aquí lo que nos dice es que, bueno, si se calcula con esto y la derivada no logramos que sea definida negativa, a esto se refiere que no se desvanezca idénticamente a lo largo de cualquier trayectoria, se traduce como que no sea definida negativa o semidefinida negativa, entonces se vale utilizar una matriz Q que sea semidefinida. Les digo, normalmente se busca que Q sea definida positiva, pero bueno, también es válido probar con matrices Q semidefinidas, si no logramos probar convergencia. Bueno, que la derivada sea definida negativa o semidefinida negativa. Entonces les digo, esta es la ecuación. Bueno, aquí nos dice la de algunas condiciones. Bueno, nos dice que el resultado final no depende de una matriz Q específica elegida mientras sea definida positiva o al menos semidefinida positiva. Aquí alguno del número de ecuaciones. Y aquí lo que en el punto 6 lo que se menciona era lo que les decía, que normalmente Q se iguala a la identidad. Y la identidad es la hermitiana definida positiva por excelencia que se utiliza. Insisto, es más una cuestión de usos y costumbres que otra cosa. Se puede cambiar la matriz a cualquier matriz Q que cumple esta condición. Pero hoy la identidad es como que la más fácil de manejar y que las cumple. Por eso es que se acostumbra a utilizar la identidad. Y aquí, bueno, estaba el caso de lo que les dije de las matrices simétricas hermitianas. Para el caso real van a utilizar esta matriz P, esta configuración de variables. Para el caso real, aquí tienen la de 2×2 y la de 3×3. Y en el caso complejo, es la de 2×2 y la de 3×3. Lo que les decía que en el caso complejo, la triangular superior e inferior sí son espejo en lo que se refiere a la parte real, y en la parte compleja, pues bueno, la de abajo es el conjugado de la triangular superior. Nada más cuando trabaja en el caso complejo, aguas con los complejos conjugados. Estos. En el caso de la 2×2, pues nada más es ¿no? El que se conjuga. Ok, entonces, pues bueno, vamos a verificar este ejemplo, cómo es que se calcula, y nos vamos a ir paso por paso, y con este ejemplo les voy a explicar lo que es la derivada del I. Entonces, ejemplo.
este es nuestro sistema. De una vez voy a escribir las ecuaciones diferenciales. Aquí está en su forma matricial. De una vez escribo las ecuaciones de estado. En este caso sería x1 punto igual a que 0, x2, ¿no? Porque las vamos a ocupar. Lo vamos a trabajar todo en su forma matricial al inicio, pero después necesitamos las ecuaciones de estado. Mira, x2 punto es igual a menos x1 menos x2. Entonces aquí está el sistema original, escribo de una vez las ecuaciones de estado que lo describen. Lo escribo en su forma de ecuación. Estas ecuaciones más adelante las vamos a necesitar. Entonces, bueno, verificar el estado de equilibrio es asintóticamente estable. Entonces, el estado de equilibrio me refiero al origen. En el caso de los de espacio de estados, estamos hablando netamente del origen. En el caso de los sistemas no lineales, los estados de equilibrio o puntos de equilibrio suelen ser múltiples. Muchos sistemas no lineales también tienen como punto uno de sus puntos de equilibrio al origen, no todos, pero sí se puede dar caso, la mayoría casi siempre lo tienen. Pero les digo, mientras que en espacio de estados tenemos un único punto de equilibrio que esté en el origen, en el área de no lineales no. Ahí hay varios, puede que el origen sea uno de ellos. Los sistemas no lineales pueden tener un único punto de equilibrio, también va a ser el caso, o pueden tener varios. En electrónica suelen tener varios, por ejemplo. Generalmente llegan a tener hasta 4. En mecánica no tienen tanto, suelen tener 2 o 3, dependiendo cómo esté escrito el sistema. Por ejemplo, en mecánica, cuando se refiere a la parte de juntas, generalmente estas tienen un punto de equilibrio similar al del péndulo, y ahí el péndulo tiene 2. Entonces, en mecánica no suelen tener tantos, son 2 o 3 normalmente. En electrónica, les digo, pueden tener hasta 4 o más. O sea, de hecho, puede tener varias soluciones o sistema de ecuaciones. Entonces, ahí son múltiples, en nuestro caso solo es uno, y está en el origen. Entonces hay que verificar si este sistema es asintóticamente estable. Entonces, calculamos primero la matriz P, va a ser la ecuación de Lyapunov. La ecuación de Lyapunov, este es el caso real, es A transpuesta por P más P por A igual a menos Q. Esta es la ecuación de Lyapunov para el caso real, que es la que se nos menciona aquí. Entonces se va a calcular la matriz P y con esta vamos a formar la función de Lyapunov. Entonces, en este caso, acuérdense, P la vamos a introducir como variables. Entonces, este es A. La transponemos 0, menos 1, 1, menos 1 por P. Tenemos ya la matriz P simétrica para 2 por 2, es P1, 1, P2, 2, y los espejos, que es P1, 2 y P1, 2. O más P por A. Y esto es igual a menos la identidad. Entonces, así se lee. Esto es A transpuesta
por P. Acuérdense, esta ya está definida. En las notas tienen la de orden 2 y la de orden 3, para caso real y caso complejo. Luego más P por A e igual a menos Q. Acuérdense, en este caso, bueno, se considera, se toma Q igual a la identidad. Pues esto de que Q es igual a la identidad es casi tradición. Pero si ustedes escogen otra matriz que sea simétrica y definida positiva, eso debe de ser válida. Empezamos a multiplicar. Aquí que será esta por esta y este por esta menos P1, 2. Después es este por este más este por este menos P2, 2. Luego abajo voy a poner paréntesis para que no se revuelva. Es este por este, P1, 1 menos P1, 2. Luego es este por este más este por este, que será es este por este P1, 2 menos P2, 2. Luego más por este y este por este, este por este y este por este, este por este y este por este, por este y este por este. Más que va a ser este por este y este por este menos P1, 2. Luego este por este más este por este es P1, 1 menos P1, 2. Este por este más este por este. Luego es este por este más este por este menos P2, 2. Este por este más este por este. P1, 2 menos P2, 2. Este por este y este por este. Este por este y este por este. Este y este. Este y este. Ok. Y esto es igual a menos 1 por la identidad. Pues bueno, es la identidad con signo menos. Y sumamos. Este más es este más este menos 2P1, 2. Luego es este más este. Es menos P2, 2 más P1, 1 menos P1, 2 sería P1, 1. Vamos a acomodarlas. Menos P2, 2 menos P1, 2. Luego aquí es P1, 1 menos P1, 2 menos P2, 2. Estas dos generalmente tienen que quedar iguales. Lo de las triangulares, la superior y la inferior tienen que quedar iguales. De hecho, para eso se utiliza la simetría de... Es una de las razones por la que todo se escoge simétrico o hermitiano. Luego es este P1, 2 menos P2, 2 más P1, 2 menos P2, 2 sería 2 veces P1, 2 menos P2, 2. Bueno, vamos a meter de una vez el 2 aquí. Y esto es igual a la identidad. Ahora lo que hacemos es que cada uno de estos términos lo vamos a igualar con su correspondiente de menos Q, en este caso la menos identidad. Entonces, este igual a menos 1. Este igual a 0. Luego este igual a 0. Y este igual a menos 1.
Las de las triangulares superior y inferior, cuando son reales, estas son espejo, entonces son las mismas ecuaciones. En cierta forma también nos ayuda a no resolver tanta ecuación, porque si no se tuviera esa parte de la simetría, bueno, sería difícil garantizar varias cuestiones, pero aparte nos implicaría resolver 9 ecuaciones. En este caso, bueno, el 2 por 2 son 2 ecuaciones las que son iguales, ¿no? Triangular superior y triangular inferior son iguales, nada más nos ahorra el cálculo de una ecuación, pero bueno. En el caso de 3 por 3 sí se les ahorra el cálculo. A ver, ¿dónde están? En el caso de 3 por 3, por ejemplo, se pueden calcular así que las 3 de arriba, y esta, y nos ahorramos las 3 de abajo. En el caso complejo, pues bueno, las de abajo nada más tienen que ser las conjugadas. De aquí despejamos los valores de P, es lo que vamos a hacer. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, Yo sí, profesora. adelante. Creo que nos había comentado que la matriz Q solamente tenía que ser definida positiva, ¿verdad? No, Simétrica definida positiva. simétrica definida positiva. Pero bueno, eso no afecta el resultado, o sea, de todos modos debe de dar siempre el mismo resultado para P. Numéricamente no, pero debería de poder probar estabilidad la P que calcules. Oh, ya, o sea, bueno, o sea, numéricamente no, pero debería de ser estable, bueno, esa Sí, P que calculamos. Ok, gracias. o sea, te va a dar otra P. De hecho, por ahí ahorita tienen un ejercicio en el problemario que tienen que cambiar. Ahorita les explico ese. Pero entonces, si deciden que no quieren la identidad y escogen otra matriz que cumple los requisitos, P va a ser diferente a si tomaran la identidad, eso es un hecho, pero deberían poder probar estabilidad. O bien que no es estable, pero bueno, ahí es otra historia. Ok, gracias. De nada. Entonces, bueno, de aquí empezamos a despejar. De este de arriba ya tenemos inmediatamente P12, aquí sí sale directo. P12 es igual a menos 1 entre menos 2, es un medio. Entonces, ya tenemos esta, aquí necesitamos 3, entonces vamos a tomar esta. Ya tenemos una de las variables que se necesitan. En este caso, tomamos que P12 es un medio, ¿no? Sería 2 por un medio, este es 1, menos 2P2 igual a menos 1. Esto pasa restando, sería menos 2, y dividido entre menos 2, pues bueno, P22 es igual a 1. Ya de este despeje. Entonces ya tenemos un medio que es P12 y tenemos P22. Nos falta esta. Aquí obviamente estas son iguales, pues aunque despejemos una, ¿no? Aquí P22 es 1. P12 es un medio. Esto sería P11 menos 1 menos un medio, menos 1 sería menos 2 medios, menos un medio es menos, bueno, aquí es primero, menos 3 medios, igual a 0. Entonces P11 es igual a 3 medios. Entonces ya tenemos P11, P22 y P12. Podemos formar la matriz P. Entonces P es
P1 es 3 medios. P1, 2 es igual a 1 medio. Un medio y P2 es igual a 1. Entonces es P11, P12, P12. Acuérdense, P es simétrica, siempre debe de ser simétrica. Y P22 es 1. Entonces, esta es nuestra matriz P. Ahora, por criterio de Sylvester, tenemos que verificar si la matriz es definida positiva, porque un requisito para poder utilizar P es que una vez que apliquemos la ecuación de Lyapunov, la matriz P que generamos tiene que ser definida positiva o en su defecto semidefinida positiva, pero de preferencia que sea estrictamente definida positiva. Esto es que el determinante y todos sus menores sean positivos. En este caso, pues bueno, el determinante es de 2 por 2, el menor nada más sería este elemento. Entonces, bueno, calculamos el determinante. Por criterio de Sylvester, verificamos si es definida positiva. ¿Qué tenemos? 3 medios por 1, esto es 3 medios. Menos 1 medio por 1 medio, menos 1 cuarto. Aquí podemos verificar a nivel fracción o por decimales. Lo que nos interesa es que el determinante sea positivo, verificar que el determinante es positivo. Entonces, ¿se vale trabajar con fracciones o se vale sacar decimales? El que acomode mejor. Entonces, ahora voy a sacar decimales. 3 medios es 1.5 y 1 cuarto es menos 0.20. Va a ser menos 1 cuarto, sería menos 0.25. Digo, si a ustedes les gusta trabajar más con las fracciones, pues bueno, se quedan con las fracciones. En este caso, si lo calculamos así, quedaría que es 1.25. Este es positivo. El siguiente menor el de 1 por 1, en este caso una matriz de 2 por 2, el de 1 se va a fila columna, nos queda desde 3 medios. Es mayor a 0. Entonces, tanto el determinante como el menor son positivos. Por lo tanto, P es definida positiva y se puede usar para calcular la función de Lyapunov. Esta P sí nos sirve, acuérdense, cuando calculen P hay que verificar por Sylvester que el determinante y todos sus menores hasta el de 1 por 1 sean definidas positivas, o sea que sean positivos todos. A veces les digo, se acepta que sean positivos y uno que otro se haga 0, también esos vale, se aceptan para formar la función que sea semidefinida. Digo, eso ocurre cuando el determinante de los menores, la mayoría son positivos y algunos se hacen 0. Pero básicamente los que no son 0 son todos positivos. Lo ideal es que les digo, tanto el determinante como los menores, pues bueno, todos sean positivos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora, por el momento no. No, vamos bien. Ok, bueno, entonces ya tenemos P, podemos calcular la función de Lyapunov. Entonces, V de X es igual a X transpuesta
P por X. Entonces, V de X es igual a X. X son las variables de estado, las que tengan. Aquí es X, pero bueno, podría ser otra variable. Por P, la P que calculamos. X. Y empezamos a multiplicar. Entonces, multiplicamos es este por este más esta por este. Entonces, 3 medio de X1 más 1 medio de X2. Entonces, este por este más este por este. 3 medios de X1 más 1 medio de X2. Luego es este por este, que es 1 medio de X2. Perdón, X1. Es este por este. Más este por este, X2. Y esto va a multiplicar este se vuelve un escalar, acuérdense, fila por columna se reduce a escalar. Y tenemos entonces este por este, que sería 3 medios de X1 al cuadrado, más 1 medio de X1, X2. Porque es todo este por X1 y luego este por X2. Sería más 1 medio de X1, X2 más X2 al cuadrado. Se reduce. Nos queda 3 medio de X1 al cuadrado más 1 medio más 1 medio, 2 medios, sería 1 de X1, X2, más X2 al cuadrado. Esta es su función de Lyapunov. Se supone que en el momento que verificamos que P es definida positiva, se debe de garantizar que esta función es definida positiva. Pero no, que aquí podemos obtener, de hecho, una cota para que esto se cumpla. Les digo, a veces no es tanto lo interesante de ver si es estable o inestable, sino obtener las cotas que nos garanticen estabilidad, porque estas cotas eventualmente se reflejan en una cota física, de cómo acotar las variables del sistema. Entonces, para que la función sea definida positiva, por ejemplo, aquí sí tenemos una restricción, podemos restringir de dos formas. Si se fijan, este término es cuadrático y este término es cuadrático. Entonces, con esos dos términos no hay problema, esos son siempre positivos. Pero este puede generar un cambio de signo. Si de raíz se vuelve negativo y logrará dominar, entonces lo que se va a pedir es que o bien se garantice que este término sea positivo, o bien garantizar que los términos cuadráticos van a ser siempre mucho mayores, a ver si está aquí este símbolo, sí, mucho mayores que este término, que el que no es el término cuadrático. Pues para que garanticemos que sea definida positiva, o bien se busca garantizar que esto sea positivo,
o que los cuadráticos sean mucho mayores a este término, para que en caso de que este llegara a ser un cambio de signo, no cambie de signo la función del Lyapunov. Entonces, aquí obtenemos estas dos cotas de estabilidad, estas dos posibles cotas. Entonces, si logramos garantizar esto, bueno, nuestra función del Lyapunov es definida positiva. Ahora calculamos la derivada. Vamos a ver qué ocurre con la derivada. Usando la derivada del I. Era que les dije la otra que les iba a explicar. La derivada del I está definida como el gradiente de v de x por f de x. En donde este término es derivar la función de Lyapunov con respecto a cada una de las variables de estado. Es la parcial de v de x con respecto a x1, a x2, hasta xn. Esta es la derivada del I. Derivar la función de Lyapunov con respecto a cada una de las variables de estado. Y f de x son las ecuaciones de estado. Ya las teníamos escritas arriba. Entonces, en este caso, pues nuestra derivada de Lyapunov, ahorita la vamos a copiar nada más para verla. Aquí abajo. Vamos a calcular la derivada de esta función con respecto a cada variable de estado. Es un sistema de 2 por 2, entonces hay dos variables de estado que son x1 y x2. Dejen agarrar esta lista. Entonces, ¿qué vamos a tener? Les digo, nada más tenemos dos variables de estado, entonces vamos a derivar la función de Lyapunov con respecto a x1 y a x2. Si tuvieran un sistema de 3 por 3, en donde obviamente va a haber tres variables de estado, x1, x2, x3, pues bueno, la derivada sería, bueno, el gradiente sería derivar la función con respecto a x1, luego con respecto a x2 y luego con respecto a x3, así dependiendo de cuántas variables. Les digo, aquí solo tenemos dos. En este caso, vamos a derivar esta con respecto a x1. Entonces tenemos este término de x1 que sería x1 al cuadrado, baja el 2, aquí hay un 2 dividiendo, nos queda 3x1, más x1 por x2, más x2. Ahora, con respecto a x2, y bueno, esto es x2 al cuadrado, que no está con respecto a x1, esto es 0. Después, con respecto a x2, esto es 0. El siguiente término es x1 por x2, se deriva con respecto a x2, quedaría x1, más este de aquí sería 2, x2. Esa es la derivada de la función de Lyapunov con respecto a x1, y luego con respecto a x2. F de x son estas que tenemos acá. Las ecuaciones. Por eso les dije, las vamos a utilizar en un cierto punto. Quitamos esto.
y pues multiplicamos. Entonces vamos a tener este 3x1, x2, x2 al cuadrado, este por este más este por este, luego más este por este. Pues vamos a multiplicando uno por uno. Tendríamos x1 al menos x1 al cuadrado menos 2x1, x2. Luego menos x1, x2. Menos 2x2. Aquí es el producto de estos dos factores. Este y este. Simplificamos. Entonces, para la parte de x1 es menos x1 al cuadrado. x1 y x2 es 3x1, x2. Menos 2x1, x2, 1 positivo. Menos 1, este se hace 0. x2 al cuadrado menos 2x2 al cuadrado nos queda menos x2 al cuadrado. Esto se puede quedar así o podemos factorizar el menos. Entonces, esta función siempre va a ser definida negativa. Entonces, en este caso, fíjense, la derivada, la función de Lyapunov tiene cotas estas. Tiene que cumplirse cualquiera de estas dos. Su derivada, esta sí es netamente definida negativa. Entonces, la derivada, la función de Lyapunov, Lyapunov es definida negativa. Por lo tanto, el sistema es asintóticamente estable. Entonces, para probar estabilidad asintótica en espacio de estados, aplicamos la ecuación de Lyapunov, calculamos nuestra matriz P. Esta. Verificamos que el determinante y todos sus menores sean positivos para que así la matriz sea definida positiva. Si logramos que esto se cumpla, calculamos la función de Lyapunov, esta. Y vamos a llegar a esto. Aquí, bueno, hay que ver bajo qué condiciones esta va a ser definida positiva, o sea que siempre sea positiva y solo se haga 0 si se evalúa en el origen. Se ve bajo qué condiciones va a cumplir esto. Si logramos que sí hay forma de que se cumpla, entonces se deriva la función de Lyapunov. En este caso yo utilicé la derivada de Lie. Ustedes pueden usar regla de la cadena. Calculamos la derivada. Verificamos que esta sea definida negativa. Esto es que siempre sea negativa y que solo se haga 0 si evaluamos en 0 o bajo qué restricciones, porque por ejemplo en esta nos dio directo, pero también podría haber derivadas en donde se tienen que cumplir ciertas restricciones para que la función sea definida negativa. Ya que logramos probar todo esto, entonces el sistema se dice que es asintóticamente estable o que el estado de equilibrio es asintóticamente estable. Así se verifica la estabilidad en el sentido de Lyapunov. ¿Dudas? Profesora, Sí. en la parte de la derivada, primero derivó parcialmente una función y luego en otra, ¿no? ¿O fue una derivada? No, a ver, aquí se tomó la función de Lyapunov. Primero se derivó la función con respecto a x1 y luego con respecto a x2. Ah, ok. Eso Sí, es con la derivada de Lie. de Lie. Por ejemplo, si la derivas, si derivan por Lie, toman la función de Lyapunov y derivan con respecto a x1, x2, x3, las x que tengan y forman este vector filo. Entonces aquí nada más tenemos con respecto a x1 y x2, pues son las únicas dos derivadas que obtuvimos.
es x1 y la derivada con respecto de x2. Si utilizan regla de la cadena es derivada con respecto al tiempo. De hecho, acá hay un ejemplo, el no lineal que es con respecto al tiempo. Esta es la función de Lyapunov propuesta, se deriva con respecto al tiempo, que es 2x1 por x1 punto, más 2x2 por x2 punto, x1 punto y x2 punto, pues bueno, son nuestras ecuaciones, se sustituyen y se simplifica. A mí por eso no me gusta tanto regla de la cadena, porque si hay que sustituir, hay que estar acomodando. A la hora de utilizarse es más práctica esta derivada, la de Lie, porque nada más la función de Lyapunov se deriva con respecto a cada variable de estado y ya después se multiplica por las ecuaciones de estado y suele ser más fácil de simplificar. Pero es a la que le entiendan mejor, básicamente. ¿Más dudas? Bueno, entonces con esto pueden resolver del 3, 4 y 5. Todo esto es básicamente, estos tres es seguir el mismo procedimiento. Esto de la estabilidad de estado de equilibrio, determina la estabilidad, y aquí el escribir funciones, es lo mismo preguntado de diferentes formas, entonces para todo tienen que seguir este procedimiento. Aquí, bueno, escriben el sistema en forma matricial, esa es una de 3×3, va a ser la más larga probablemente. Estos son de 2×2, este es complejo, abusado con los conjugados. Aquí les dice que escriba algunas funciones de Lyapunov. Aquí, de hecho, calculen una con Q con la matriz identidad y después propongan una Q diferente, solo que sea simétrica y definida positiva. Entonces, con que calculen dos funciones, bueno, con que calculen, sí, con dos matrices Q. La primera que sea la identidad y la segunda una matriz que sea diferente, nada más que sea simétrica y definida positiva. Entonces, nada más hagan el procedimiento dos veces con Qs diferentes, la identidad y otra. Entonces, estos tres son básicamente este mismo procedimiento. Les digo, este es un caso de 3×3, pero bueno, las notas tienen cómo está la matriz P de 3×3. El único caso complejo pues es este chiquito de 2×2. Aquí nada más abusados con los conjugados. Y este pues propongan dos Qs diferentes. Entonces, profesora, en el 5 solamente se deben de proponer dos Q diferentes en el 5. Sí, una que sea la identidad y otra Q simétrica definida positiva. Ok, gracias. De nada. ¿Dudas? Sí, igual en el problemario, pero es el ejercicio C del punto 2. A ver. Aquí, ajá. Ajá. Ahí al momento de sacar la ecuación deseada, Ajá. si la hago a mano me dan números exageradamente grandes, ¿no? Bueno, según yo. Pero al momento de meterlo en MATLAB, me los da en decimales. ¿Lo puedo utilizar el que me da MATLAB? Eso usa ese. Sí. Bueno, es que mi duda sale porque el primero que debería ser el de la S cuadrada, digo S cúbica, me lo da como .010. ¿Lo puedo No, hacer así? no, acuérdense que es esa, se te están dando las raíces limpias, entonces S cúbica tendría que salir limpia. Su coeficiente deberá ser 1. Ok. Sí, porque Entonces es estoy metiendo algo mal. Sí. Va. Sí, porque Gracias. cuando se les dan las raíces así exactamente, la potencia más alta en ese siempre da el coeficiente 1. No es posible que dé un número ahí. Ok, va. Gracias. De nada. ¿No dudas? Bueno, si no hay más dudas, el ejemplo lo subo hasta el lunes, pero bueno, aquí en sus notas tienen más o menos el ejemplo desarrollado para que se guíen y pues bueno, tienen el video. El lunes resuelvo el otro ejemplo y vemos ya lo que es el método de Krasovsky. El método de Krasovsky es más bien para sistemas no lineales. Pero bueno, igual se los explico más o menos para que sepan de qué se trata. Les digo, eso ya es más bien para irse al área de no lineales.
Se combina a veces ese con Lyapunov para obtener estabilidad en sistemas no lineales. No se sugiere, pero hay quienes sí lo hacen. Pero bueno, entonces, si no hay dudas, pues nos vemos el lunes ya para ver el segundo ejemplo. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias.